sobre los desafíos jurídicos de una nueva era. Voy a pasar a presentar a nuestro invitado de hoy, es el doctor Miguel Ángel Ciuro Carlani, es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y es profesor de la Universidad Nacional de Rosario. Ha sido investigador del CONICET hasta que se jubiló, y es uno de los grandes pensadores de esta época. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los que escuchen o a los que vean. Después, quiero decir, escuchen después. Bueno, una nueva era. Efectivamente, creo que hay que diferenciar los cambios que son nuevas edades de la historia. Por ejemplo, en Occidente, la edad fundacional o edad antigua terminó con la caída del Imperio Romano de Occidente, más o menos en 476. La Edad Media o Edad de la Fe terminó en 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente, de Constantinopla. La Edad Moderna terminó con la Revolución Francesa, digamos, iniciada en 1789, y la edad contemporánea, que podríamos llamar, la edad moderna podríamos llamarla edad de la ciencia y de la técnica, perdón, edad de la razón, quiero decir, edad de la razón y de la experiencia. Y la edad contemporánea, que comienza con la Revolución Francesa, más o menos, aproximadamente en 1789, podría ser una edad que llamaríamos de la técnica, pero ha ocurrido que en el siglo XX, no podemos precisar todavía cuándo, ha comenzado un nuevo periodo de características mucho más profundamente cambiantes que las de los cambios de edades. Ha comenzado un cambio totalmente revolucionario en la historia que denominamos a veces posmodernidad. Claro, un nombre tan pequeño, posmodernidad, para una cosa tan grande, pero es porque precisamente siendo tan grande no podemos precisar sus alcances, es casi innombrable, porque los desafíos que produce el nuevo tiempo son tan digamos, permanentes y novedosos que no alcanzamos a ponerle un nombre. No quisiera, se lo voy a decir después, no quisiera que llegáramos a pensar tal vez el fin del humanismo, tal vez otro tiempo en que la condición de los seres humanos sea sustituida por otros elementos que nosotros mismos creamos. O sea, vivimos un tiempo de enorme cambio que llamamos una nueva era, mucho más que una nueva edad. Esta nueva era produce una inmensa laguna, es decir, una cantidad de faltas de normatividades que hasta hace unas décadas eran casi inimaginables. Una enorme carencia histórica por novedad de los problemas y también una enorme carencia axiológica por los cambios de los criterios de valor con los que resolvíamos los problemas. Entonces tenemos ahora cambio, laguna, carencia histórica, nuevos hechos, por ejemplo, de la naturaleza. Aunque parezca mínimo con lo que después les voy a hablar, me parece relevante pensar la enorme carencia normativa que significa la pandemia por COVID-19. Es una laguna inmensa que estamos resolviendo bastante mal, no bien, y que nos plantea desafíos que hace 3 años eran inimaginables. Hace 2 años más o menos, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, tuvimos una reunión de cátedra en la que hablábamos de la inteligencia artificial,
y de las nuevas ciencias y la nueva técnica en general. Y entonces alguien trajo a colación un tema que es bastante manejado hoy, que es el tema de la posible amortalidad de los humanos en 2045. Alguien antes lo había anunciado para 2030. Pero claro, hace 2 años nadie imaginaba la mutación del virus. Ahora que sabemos que los virus, o que sabemos mejor que los virus mutan y que pueden seguir mutando, me parece que toda esta ilusión de concretar en algún momento la amortalidad, porque podríamos superar los riesgos de muerte de nuestro propio organismo, parece que son más ilusorios que reales. Y sin embargo, este desafío es mínimo comparado con los otros. Por ejemplo, de influencias humanas difusas, del obrar humano, que no sabemos quién lo produce en su conjunto, aunque lo producimos los humanos en partes. Cada uno aporta su pequeña cuota y al final hay una gran influencia humana difusa. Por ejemplo, las influencias humanas difusas de la economía. La economía ha producido una gigantesca revolución, varias revoluciones científico-técnicas sucesivas que empalidecen lo que nos llamábamos en mi juventud, llamábamos que había sido la revolución industrial. Ahora tenemos revoluciones tecnológicas cada pocos años. Tenemos con esas revoluciones tecnológicas un proceso de globalización, un proceso en que el espacio se diluye porque la comunicación es tan acelerada que realmente las diferencias de lugar se hacen mínimamente representativas. Esta disertación que yo estoy emitiendo en la ciudad de Rosario, que la doctora Smoitz está organizando en la ciudad de Buenos Aires, podría estar siendo escuchada en India, en China o en Rusia. O sea que el lugar, de cierto modo, se ha debilitado enormemente. La globalización, o sea, la mundialización radicalizada. Pero esta globalización, sin embargo, genera la conciencia de la marginalidad de muchas personas, porque vivimos la globalización marginación. A medida que unos avanzan en la globalización, otros quedan rezagados. Por ejemplo, el proceso educativo virtual que tenemos en este tiempo ha mostrado cuántos chicos, cuántos alumnos han quedado rezagados en la escuela primaria y en la universidad. O sea, gente que no tiene buen acceso a la tecnología. Por eso hablamos de globalización, marginación. La economía, hasta hace poco tiempo, ahora ha resurgido algo de lo que llamaríamos fabricación, pero era, hasta hace poco tiempo, una economía radicalmente financiera, una economía del lucro, una economía de bancos. Cuando yo era chico, los grandes protagonistas de la vida económica eran los empresarios industriales. Pero cuando yo llegué a la adultez avanzada, los grandes protagonistas de la economía eran los banqueros. De modo tal que hay un proceso de financiación, de financiarización de la vida, de abstracción respecto de los bienes materiales concretos en gran medida, y hay una desigualdad en la distribución de la riqueza que ahora se nos ha hecho especialmente notable. Pobres hubo siempre, pero ahora, con la afortunada conciencia de los derechos humanos, tenemos como un reproche permanente que nos hacemos nosotros mismos y que nos debemos hacer
respecto de la pobreza. Y en tanto hay personas que acumulan riquezas incalculables, hay personas que literalmente mueren de hambre. De modo tal que tenemos una enorme desigualdad económica, un extraordinario desarrollo económico con una enorme desigualdad económica. Una desigualdad donde, como vamos a ver, el problema se agudiza porque disminuye el empleo. Es cierto que no es una disminución radical, pero el desarrollo tecnológico crecientemente va provocando desempleados. Y entonces tenemos una problemática económica muy grande, aunque está lejos de ser la problemática más importante de la nueva era. A mi parecer, la problemática más importante de la nueva era es la científico-técnica. La gigantesca revolución científico-técnica que he referido, en la cual a partir del siglo XX ya comenzamos a tener, por ejemplo, conciencia cósmica acentuada. Conciencia cósmica hemos tenido siempre, desde la más remota antigüedad. Pero por diversas razones, los humanos, sobre todo los humanos occidentales, durante mucho tiempo, nos hemos considerado el centro del universo. Pero a partir de los primeros años del siglo XX, comenzó a tomar conciencia del desarrollo de la astronomía, por ejemplo, y de los viajes espaciales. Esto ha provocado la necesidad, y creo que va siendo satisfecha, de que tomemos conciencia de la pequeñez de nuestro planeta. O sea, ahora sabemos que vivimos en una pequeñísima partícula cósmica, en un sistema solar que era lo que era mi referencia cuando era niño, y algunas veces me hablaban de una galaxia, pero resulta que son millones de galaxias. Y en ese enorme mundo, en ese universo inmenso, está nuestra pequeñísima Tierra, de cuya pequeñez y fragilidad tenemos la oportunidad de tomar conciencia. Y también tenemos que tomar conciencia de lo extraordinario de la vida. Según los cálculos matemáticos, es muy posible que en otros cuerpos celestes haya vida. Pero no lo sabemos. En realidad no lo sabemos. Hay mucha conjetura, pero no sabemos si en otros cuerpos hay vida. Y en la Tierra, en este pequeñísimo cuerpo aparentemente esférico, hay vida, y llega a haber vida humana. Llega a haber algo que yo amo profundamente, como les voy a decir, que es la especie humana. Amo la vida, pero la especie humana con su enorme capacidad creativa, la especie humana que es capaz de producir la filosofía, la ciencia, el arte, para los creyentes la religión. O sea, una manera de la vida muy extraordinaria. Tal vez por evolución, tal vez ha ocurrido algún fenómeno en millones de años que no sabemos qué hizo que apareciera esta especie tan rara, la especie humana. Digo, la conciencia cósmica, la conciencia de la fragilidad del planeta, nuestra casita en un universo infinito, nuestra casita pequeñita, pequeñita, pequeñita. Para decir cuánto es de pequeñita, tal vez debería estar horas diciendo la palabra pequeñita. En este lugar estamos nosotros, está la vida y la vida humana. Otra gran característica que debemos asumir del mundo nuevo es la informática. La revolución de la información. Miren, yo estoy rodeado de una
un montón de bibliotecas. Esta casa, este departamento tiene varios ambientes y todos son bibliotecas, todos. Y nada de esto es mínimamente comparable con la información que tiene Internet. Allí hay un diccionario enciclopédico que yo, de 28 tomos, que era de mi padre, y yo casi aprendí a leer con eso, y yo decía, hoy mi diccionario, cuánta información tiene. Y hoy realmente es una cosa ínfima, incalificablemente ínfima, con la información que hay en Internet. Y esa información no solo está a nuestro servicio como humanidad, sino que es acumulada como Big Data y está al servicio de un poder tal vez incontrolable. Esto que estamos registrando, hay personas que lo saben y que lo pueden recuperar en cualquier momento, no conectándose con nosotros, porque tienen los mecanismos tecnológicos. Hace poco ha muerto, ustedes lo saben, uno de los mayores futbolistas del mundo, y su muerte ha generado un proceso penal. Y lo que los médicos hablaban, creo que por WhatsApp, ha sido desgrabado. Ellos no imaginaban que lo que ellos decían en una conversación aparentemente privada iba a ser recuperado y hoy se usa para acusarlos. Pero ese no es solo el problema. Ellos saben todo, saben dónde yo entro, qué me gusta, qué no me gusta, dónde vivo. Más, para mayor humillación mía, yo vivo navegando en Internet y me ponen un cartel delante de cada información, o casi todas. Nosotros usamos cookies. ¿Está de acuerdo con que la usemos? Y yo necesito la información porque es una edad de la información. Y le digo sí. O sea que no solo se apropian de mi identidad, sino que se apropian de mi identidad con mi consentimiento. Y pronto van a poder decir quiénes se van a enfermar y quiénes no se van a enfermar y de qué. Entonces, no serán empleables o serán empleables. O sea, el poder que otorgan los Big Data nunca se imaginó. Eso no ocurría, no había nada de eso. Les digo, mi biblioteca, qué linda mi biblioteca. La mayor parte de esto ya no sirve, porque los libros que yo tengo están en Internet, salvo alguna colección como esta que tengo aquí a mi izquierda, están en Internet. Y si están en Internet, muchas veces por no levantarme, lo consulto en Internet. O sea, la revolución de la información. La revolución de las neurociencias. Cuando yo me caí y me tuvieron que operar, de lo cual da testimonio esta enorme cicatriz, la médica, que era una profesora de la universidad, me dijo: del cerebro sabemos muy poco. Bueno, en 15 años se ha revolucionado el conocimiento del cerebro. Se ha revolucionado la posibilidad de prever el comportamiento de personas. Se ha revolucionado la posibilidad de colocar chips en la mente en el cerebro de las personas, sea para recuperarlos de enfermedades o accidentes, o sea para potenciarlos, para hacerlos más inteligentes o más tontos. Las neurociencias, la genética. Hemos roto los sellos de los genes. Ya eso había empezado cuando yo, mucho antes de que yo naciera, pero con Mendel, pero luego se ha desarrollado la genética de tal manera que hoy es una posibilidad muy cierta de modificar los genes de las personas, por ejemplo, a través de la neurociencia o de la genética, hacer que las personas vivan 300 años
400 años, 1000. Hace años yo les decía a mis alumnos, probablemente seamos los últimos hombres de vida corta, pero nunca imaginé que esto iba a ocurrir tan rápido. Y si ponen chips en el cerebro, es posible que los chips generen una inteligencia tan superior a la media humana que con todo esto la humanidad se convierta en una especie diferenciada, como son las abejas y las hormigas, donde las reinas son, digamos, físicamente, genéticamente diferentes de las obreras. Corremos el riesgo de la fractura de la especie. Me parece maravilloso. Yo creo que hay que abrir camino a todo esto. Es una maravilla. Sería culpable y además imposible de realizar tratar de frenarlo, pero tal vez encauzarlo. Digo, y esto es lo menos revolucionario de lo que le voy a decir, que es revolucionario, pero todavía no he llegado a lo más revolucionario, a mi parecer. Otro aspecto que también es importante, aunque no sea la gran revolución, es la nanotecnología. El recurso a lo infinitamente pequeño, que permite realizar investigaciones y desarrollos tecnológicos antes imposibles. Pero lo que me parece más desafiante es la robótica y sobre todo el despliegue general de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ser nuestro complemento, pero con el desarrollo que va adquiriendo puede sustituirnos. O sea, que hay personas que piensan, y yo creo que es viable, que la carga del cerebro sea volcada a máquinas, y las máquinas que ya de por sí empiezan a pensar autónomamente se interconecten y se aparten de nosotros, tengan su propio giro. Toda esta idea de la inteligencia artificial lleva a la posibilidad de lo que podríamos llamar el fin de la especie humana. O sea, durante mucho tiempo hemos pensado en cierta exclusividad de lo humano, e incluso el judeocristianismo cree que lo humano fue hecho distinto de cuando se hicieron los animales o las plantas u otros elementos del cosmos. El hombre era distinto. Ahora con el evolucionismo ya no sabemos si es tan distinto en cuanto a la base, aunque creemos que es distinto en cuanto a la cultura que puede producir. Pero ahora nos encontramos con que la cultura puede rebelarse contra nosotros. Hay un mito, un relato, que viene de Luciano de Samosata, de la edad fundacional, de la edad antigua, y que Goethe llevó a su más alta expresión, que es el relato del aprendiz de brujo. El aprendiz de brujo trabaja con un brujo, con un hechicero, y ve que el hechicero hace uso de un artefacto, me parece que era una escoba o algo así, y entonces le hace los trabajos. Por ejemplo, llena recipientes de agua. Entonces, el brujo un día se va y el aprendiz dice, ahora lo voy a hacer yo. Sí, claro, ahora lo hace él, pone la máquina en funcionamiento y no la sabe parar. Y esto es grandioso, porque tenemos que afrontar el desafío de la vida, tenemos que aprovechar las posibilidades tecnológicas, pero al propio tiempo parece que no tenemos que convertirnos en aprendices de brujos.
en la especie que al fin se suicidó. Durante mucho tiempo, para bien o para mal, las religiones frenaron, a mí me parece a menudo para mal, frenaron el desarrollo científico y tecnológico. Pero ahora las religiones son muy débiles y no sé cuánto podrían contribuir a orientar el problema. Yo creo que el problema es un problema que debemos resolver con una ética cósmica, humana cósmica. Pero tenemos una enorme laguna. A esa enorme laguna histórica se le complementa la laguna por la conciencia de los derechos humanos. Sabemos que la dignidad humana se realiza de manera integrada y sabemos que los derechos humanos son muy disímiles en su realidad según las personas de que se trata. Uno de los enormes desafíos, tal vez no de la magnitud de lo que termino de decir, porque yo creo que siendo iguales ante la máquina, ante la fuerza de producción, van a ser iguales ante la moral, pero es la condición de la mujer. Son las cuestiones de género. Vean, la gente se aburre y parece que algunas personas nacidas no sé si de humanos o de qué, se entretienen en golpear y matar mujeres. No sé si porque miro más televisión que antes, porque estoy en casa, pero lo que veo es la criminalidad espantosa contra las mujeres. Un gran problema. Pero eso se va a solucionar. ¿Saben por qué? Porque la mujer es igual al varón y todos los humanos son iguales ante la fuerza de producción, porque la fuerza de producción es el petróleo o es el átomo y está en la electricidad. Y entonces, siendo iguales en la fuerza de producción, como diría Marx, terminarán siendo iguales en la ética y en el derecho. Hay que luchar, pero eso se va a conseguir. Para mí, uno de los grandes problemas es el problema de los ancianos, de los viejos, como suelen llamar, de la tercera edad, como suelen llamar, o adultos mayores, como lo quieras llamar. ¿Pero por qué? Porque el anciano no tiene lugar muchas veces en el proceso de producción, distribución y consumo. ¿Comprenden? En la medida en que no servimos para producir y no consumimos, el sistema que tira todo lo que nos sirve nos lleva a la guardería. Y la guardería es un lugar donde se guardan personas, sí, pero se la guardan como muebles, porque no participan del proceso de producción, distribución y consumo, no participan de la vida cultural y los sientan a esperar a ver quién se muere primero. En una familia muere una persona cada varios años. En una guardería muere una persona cada mes. Eso es contra natura. Eso es amontonar muerte. Eso es lo grave y irreversible de la guardería. Más el sistema nos hace, nos unidimensionaliza, diría Marcuse, nos fabrica como nos necesita. Pero como nos necesitan algunos aspectos, algunas personas, cuando se jubilan, las tornan a perfectamente inútiles. Y entonces no saben qué hacer de su vida. Alargan la vida, sí, pero no saben qué hacer. Yo tengo la suerte de pertenecer a grupo de personas que, si conservan la capacidad mental, pueden seguir trabajando durante mucho tiempo. Esta mañana todavía he dado clase de grado en la universidad. Pronto dejaré de hacerlo, pero puedo seguir investigando. El carpintero puede seguir haciendo muebles, aunque sea anciano. Pero tal vez el empleado de comercio no.
hay gente a la que el sistema la usa tan recortadamente, en una función tan recortada, sin habilitarla para otra cosa, que al final terminan siendo desechos. Y yo los veo. Miren, cuando van a cobrar la jubilación, van 2 horas antes. Cuando los bancos abrían a las 10, iban a las 8. Entonces han puesto para que abran a las 9 y ahora van a las 7. ¿Y saben por qué van? Porque no tienen nada que hacer y no tienen nadie con quien hablar. Y en el banco, en la cola del banco, a la que van también porque no saben manejar los cajeros, en la cola del banco encuentran gente de su edad con la que pueden hablar sin estar en una guardería. De eso hay que hablar. Derechos humanos de género, derechos humanos de ancianos, derechos humanos de niños. Los taramos porque no les damos de comer cuando son chicos. Lo saben, pero no les importa. Y todo esto nos genera la conciencia de la vulnerabilidad, que es una nueva conciencia jurídica de una nueva era que hay que intentar desarrollar. Todo esto nos plantea un gran condicionamiento social, pero además nos plantea más que condicionamiento. Todo esto de lo que estamos hablando, ¿nos da espacio de libertad o no? Cuando vivía Kant en el siglo XVIII y una colita del siglo XIX, podía creer en la libertad más que yo. Cuando vivía en la Edad Moderna, podía creer en la libertad general más que yo. Pero ahora, ¿cómo se puede creer en la libertad si tanto sabemos de las ciencias sociales y de las ciencias naturales, de las ciencias sociales y las ciencias humanas? Tanto sabemos que somos casi programados por la genética. Sabemos que vivimos químicamente. Sabemos cada vez más cómo funcionan nuestras neuronas. Tanto sabemos que nos condiciona y nos determina tal vez, que cabe preguntarse ahora sí cuánto somos libres y cuánto no. Esto tiene un enorme impacto en el derecho, por ejemplo, en las cuestiones penales o contractuales. ¿Por qué pone en crisis el derecho penal? Cuando una persona delinque, uno se puede preguntar cuánto decidió libremente delinquir o cuánto ha sido condicionado o determinado a delinquir. Y tenemos un apuro inmenso, porque tenemos que proteger a la víctima, que de cierto modo nos resulta inocente o nos resulta inocente, aunque la víctima también es determinada, y tenemos que castigar, tratando de disuadir a alguien que probablemente sea empujado por las condiciones sociales, por las condiciones genéticas. Un enorme problema que pone en crisis el derecho penal tradicional y genera todas las polémicas que ustedes conocen en materia de derecho penal, entre los que dicen, hay que castigar, y los que dicen, ¿cómo vamos a castigarlo otra vez si ya es un pobre marginal? O sea, el gran problema de la libertad en el penal, pero también en contratos. ¿Cuánto la gente es libre para contratar? Les voy a dar un ejemplo, no tan grave, pero la gente compra cantidades de cosas absolutamente inútiles porque la propaganda la induce. Es escandaloso cómo se adueñan de la mente de una persona. Si ustedes pensaran lo que comen, se apenarían de ustedes mismos, porque comen basura.
basura que es inducida por la propaganda incansable. El derecho alimentario da reglas y la gente, como no tiene conciencia, no ni siquiera lee los contenidos de los productos que compra. Yo creo que ni leen cuando vence. Ahora me viene a la mente un producto. Anoche escuché de un especialista en alimentación que uno de los productos que la propaganda descomunal induce a consumir en el desayuno es nocivo para la salud. Pero la propaganda se adueña de nosotros. ¿Cuánto la señora que con todo cariño compra ese producto para su hijo, a lo mejor privándose de otras cosas que también necesita o necesita de verdad, sabe lo que está comprando? Pero somos dominados también en esa materia elemental al contratar. No solo fabrican productos para el consumo, fabrican consumidores. ¿Entienden? El sistema hace el producto y hace quien lo consuma, le hace la cabeza. Todo esto hay que pensarlo. Todo esto genera una nueva era. Genera una nueva era con una problemática mundial, universal, no global. El global es hueco, pero respetando las particularidades, hay materias en las que se requiere una gobernanza mundial. Por ejemplo, la salud en caso de pandemia. La pandemia ha puesto en clara evidencia la falta de gobernanza mundial. La pandemia requiere gobernanza federal, estamos claros. No puede ser que el gobierno federal no tenga derecho a orientar la reacción ante una enfermedad que no solo es nacional, no es de una provincia, no es de un municipio, ni de una provincia, ni de la nación, es una enfermedad mundial. No tenemos gobernanza mundial. En el mes de septiembre del año pasado, cuando se hicieron las jornadas nacionales de derecho de la salud en Rosario, le propusimos que se estudiara la necesidad de la gobernanza mundial en materia de vacunas, porque nos la veíamos venir. Con el tiempo, muchas autoridades del mundo, últimamente el presidente de los Estados Unidos, creo que también el Papa, creo que también el gobierno francés, han adherido a la necesidad de que el mundo refuerce lo que hace la Organización Mundial de la Salud y tenga una gobernanza mundial ante la pandemia. Eso exigiría, por ejemplo, la expropiación, no confiscación, expropiación de las patentes. Pero no, los países que fabrican se han quedado con cantidades de patentes de vacunas que no necesitan. Hay un país que, según me han dicho, ha comprado 6 veces la cantidad de vacunas que necesita. Y hay gente que muere por no acceder a la vacuna. Porque no hay gobernanza mundial. No digo que todas las materias tengan que ser de gobernanza mundial, de ninguna manera. El pavimento de la calle y los contenidos de la educación primaria, deben ser locales. Pero hay asuntos que requieren gobierno más amplio. Así como hay asuntos que requieren gobierno local, hay asuntos que requieren gobierno universal, que no es lo mismo que global. Global es hueco. Necesitamos un gobierno en que los pueblos del mundo, con participación ilustrada por los científicos, decidan democráticamente
y diferenciadamente cómo va a ser su vida en los aspectos más importantes. Por ejemplo, ahora les voy a hablar del destino de la especie. Necesitamos resolver si la especie humana va a sobrevivir, cómo va a sobrevivir. Necesitamos que llegar a un superhumanismo en que los hombres vivan 400 o 1000 años o más y que su inteligencia sea 10 veces superior a la actual. Pero por lealtad a nuestra especie, necesitamos que sean humanos, superhumanos, que cuando le digan Sócrates, no le resulte igual que una oveja. Que cuando le digan Sócrates o Buda o Confucio, no sea el nombre de una oveja o de una cucaracha, sino de un antepasado de él. Necesitamos la superhumanidad. En cambio, en muchos aspectos, hay quienes defienden la transhumanidad, la posthumanidad. Este es un desafío centralísimo de la nueva era. La pregunta es, ¿a dónde va la humanidad? No sé si la podremos controlar. No sé si podremos controlar el proceso en que la humanidad haya producido su propio suicidio, su suicidio. No lo sé. Sería la primera especie que se suicida, según sé. Pero no puedo negarlo. Es muy posible que ocurra. Pero necesitamos una ética, una juridicidad que por lo menos nos den los instrumentos para comprender el problema y resolverlo. Comprender y resolver un problema que no tiene parangón en ningún momento de la historia. Para eso necesitamos nuevos modelos jurídicos. El derecho no puede ser reducido a normatividad. La mera normatividad alegremente terminaría logicizando el fin de la especie humana, porque prescinde de la realidad social y de los valores. El apriorismo valorativo, con una ingenuidad realmente sorprendente, probablemente trataría de frenar todo, lo cual es imposible e indeseable. Imposible e indeseable. Es imposible porque si se puede lo van a hacer. Y es indeseable porque hay que hacerlo en algunos aspectos. Por ejemplo, yo tengo predisposición materna muy fuerte al cáncer. Genética. Si mi madre hubiera podido programarme y mi padre hubieran podido programarme genéticamente y hubieran podido excluir la predisposición, que no quiere decir que lo vaya a contraer, pero quiere decir que tengo especial riesgo para mí, y si hubiera tenido descendencia para mi descendencia, lo hubieran hecho de 1000 amores. Ahora, estoy seguro de que ellos no hubieran querido que yo fuera sustituido por una máquina y que entonces, en lugar de emocionarme con su mirada, con su afecto, con el afecto de los seres humanos, con el afecto, aunque yo soy agnóstico, de Francisco de Asís, que mi abuelo, ex seminarista, me enseñaba en el amor a la humanidad y al amor universal, entonces eso desaparecería. Y mis padres y yo no queremos que eso desaparezca. Queremos que la humanidad avance aprovechando todas sus posibilidades, pero no que sea sustituida, que sea complementada, sí, sustituida no,
Y por eso ni hay que firmar cheques en blanco, ni hay que pretender frenar todo. Hay que tener una visión amplia del derecho, que mire la realidad de la vida como termino de describirla, que haga las normatividades necesarias a esa realidad de la vida, orientada por valores. Una visión compleja del derecho. Una visión compleja del derecho que abarque sus diversidades materiales en ramas jurídicas. Necesitamos nuevas ramas jurídicas, además de las tradicionales, que las esclarezcan, las iluminen. Por ejemplo, el derecho de la salud. No el derecho a la salud. El derecho a la salud es el motor, pero es el derecho de la salud, el régimen jurídico de la salud como mayor bienestar físico, mental y social posible de acuerdo a las posibilidades de la persona, las condiciones de la persona. Derecho de la salud, derecho de la ciencia, derecho del arte, derecho de niños, niñas y adolescentes, derecho de la ancianidad, vejez o adultos mayores o como la quieran llamar, derecho ambiental, nuevas ramas del derecho que enriquecen a las tradicionales. Un hospital no es una oficina de venta de tickets de ómnibus. En el hospital está la vida de las personas, su régimen administrativo, como el régimen de las instituciones comerciales. Por ejemplo, los sanatorios, tiene que ser un régimen donde la salud prevalezca sobre la administración y sobre el comercio. Y así todas las ramas jurídicas tradicionales se enriquecen con ramas nuevas. Necesitamos reordenar el espacio, como les dije. Necesitamos asegurar la continuidad perfeccionada de la especie en el tiempo. Y necesitamos pensar el derecho para cada ser humano. Porque aunque parezcamos muy parecidos, y tal vez los genes sean parecidos, somos vitalmente muy diferentes. No alcanzo a sorprenderme lo suficiente cuando observo el arte. Evidentemente admiro a los científicos y la vida me dio la posibilidad de vivir rodeado de ellos. Pero cuando escucho música, cuando observo esculturas o pinturas, me doy cuenta de que allí hay algo especial, distinto. Van Gogh no era un loco. Van Gogh era un gran hombre. Yo no soy Van Gogh. Soy un hombre medio. Él valía. Yo valgo. Todos valemos de manera diferente. Y el derecho debe considerarnos en nuestras particularidades, en la igualdad de oportunidades y en la integración en la especie. La responsabilidad por la especie humana. No la podemos jugar en la soberbia del negocio, en la soberbia del poder. Todo esto requiere estrategia jurídica, ordenación de medios afines. En este caso, estrategia jurídica de la salud, de la vida en una nueva era. En una nueva era. La estrategia ordena medios, tácticas afines. Tenemos que tener claro los fines y tenemos que saber elegir los medios necesarios para que esos fines se realicen. Hay que fortalecer a la especie, hay que relacionarla con el resto del cosmos. Hay que enfrentar las amenazas que tenemos y vamos a seguir teniendo. Hemos creado condiciones de especial riesgo. Un gran sociólogo decía que vivimos en la edad del riesgo. Sí, vivimos en la edad del riesgo, vivimos en la edad del fin de las certidumbres y tenemos que afrontar esta situación
generamos el riesgo, tenemos que controlar el riesgo, y como generamos, por ejemplo, la globalización, no quiero ser animal de mal agüero, como dirían los criollos antiguos, pero es posible que haya otras pandemias. Porque la aceleración del contacto genera la aceleración del contagio. De modo que tendremos que enfrentar todo eso. Tendremos que educar a la humanidad en una juridicidad nueva y en una eticidad nueva al servicio de la solución de los problemas de la nueva era. A mi juicio, muy modesto, no con ninguna pretensión de absolutidad, de carácter absoluto, una ética humanística cósmica. La humanidad que se asume como una maravilla del cosmos. Ahora, en última instancia, ¿por qué la humanidad? Porque somos humanos y somos capaces de amarnos. Gracias. Muchas gracias, Ciuro. La verdad, los temas que has desarrollado en esta jornada han sido sorprendentes. Si bien uno se va actualizando y va leyendo cosas nuevas, lo cierto es que a veces no llegamos a leer tanta variedad de cuestiones que nos depara la nueva era, y sobre todo cuestiones jurídicas, que como abogados que somos, investigadores también, tenemos el deber de ocuparnos. Si es algo que aprendí en las clases que me llevo del doctorado en Rosario, es justamente esto, la necesidad y la responsabilidad y el compromiso que tenemos como juristas de pensar estas cuestiones y de ocuparnos de ellas. Así que enormemente agradecida en nombre de Académica también, que es el espacio que con mucha gratitud estoy generando para difundir estas cuestiones que son de sumo interés. Así que bueno, estoy muy, muy agradecida por esta exposición. Gracias a vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá tengan éxito. A nosotros ya no nos cabe mucho tiempo, pero a ustedes sí. Que tengan mucho éxito. Y les voy a decir algo. Sean leales a la especie y a ustedes mismos y sean felices. Muchas la gracias. vida nos da la oportunidad a veces de ser felices. Aprovechenla. Los quiero mucho. A veces somos felices y no nos estamos dando cuenta de lo que somos. Sí. Y esta pandemia vino a ponerlo en evidencia. Sí, es cierto, cierto. Ustedes que son jóvenes tienen oportunidades maravillosas. Ser joven es una cantidad de oportunidades. La vejez es empezar a no tener oportunidades, es empezar a no poder hacer planes. Ustedes pueden hacer planes a 20, 30, 50 años, 60 años. Yo no puedo hacer más que planes cortitos. O sea, aprovéchenlo, y eso da felicidad. La posibilidad vital ayuda a ser feliz, aunque hay que ser feliz aún en la desgracia. Mi padre estaba muy, muy enfermo del corazón. El médico me dijo, su padre en cualquier momento puede morir, y vivió varios años más. Vivió hasta los 85 años. Pero él siempre me decía, yo fui feliz. Es la frase que me quedó grabada más que ninguna otra, porque era la lección que él me daba, que fuera feliz. Séanlo. Sí. Muchas gracias. Un beso enorme. Un beso. Y nos seguimos viendo. Nos vemos. Gracias. Chao. Hasta luego.